saludamos a Carlos de Tomaso. Querido amigo, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes. Yo pedí venir porque Sí, yo quería saludarlos, además por el aniversario. Muchas gracias. Y luego como un castigo, además a mí ya no me gusta salir por seguridad, pero yo digo, voy a salir por lo que perdió, por lo que ganó Barcelona 26 años después. Digo, hay que hacer cierto grado de penitencia, vamos a decirlo así, ¿no? Te la aceptamos. Oiga, o sea, pero fuera de broma, ¿quién gana en esa batalla? ¿El que te tuvo 26 años sin ganar o el que ganó después de 26 años? y si usted quiere desmerecer un triunfo, utilice el argumento yo que... no vea, lo usted se acuerda pregunto. cuando en clases le preguntaban Se lo pregunto. qué opina de esto y los alumnos le contestaban, ¿a quién? ¿Somos acusadores o defensores? Sí, no, Para pero cada en posición todo hay una caso, tesis. Los felicito, un buen autogol. Sí, autogolazo. Muy bien. En serio. Ya ganaron la Copa Libertadores. Ya ganaron la No, pues el próximo año va a ser la celebración del primer año de haber ganado porque le encanta. El gol olímpico ahora es autogol, ¿no? Les encanta celebrar esas cosas raras. Vea, no ponga en sus críticas el amargo sabor de su fracaso. Porque la verdad que Belén está pero amargo. O sea, Para ponerle un poco De de... matizar. A ver. matizar, amargura que le ha puesto ahorita. Carlito de Tomaso, gran amigo. Somos vecinos en la suite, sí. somos vecinos. Sí lo he visto. Usted estuvo allí, Sí, ¿sabes? yo estuve ahí, Cuando no se jugó jugó ningún el partido, sí. el salado. Sí. Este es el salado. Bueno, hay algunos temas, Carlos de Tomaso. Leía lo que vi lo que me enviaste respecto a los escenarios. Nosotros hemos hecho algunos también. Pero hay dos temas que la gente no se da cuenta todavía o no los ha cuantificado y te los voy a comentar y voy a ir probablemente hacia un lado del tema del juicio político y las consecuencias si hubiera muerte cruzada, que mucha gente no ha tomado en consideración y son de mi autoría, ayer los comenté y gustaron mucho. Uno, si hay muerte cruzada, estamos poniéndonos en el escenario que hubiera muerte cruzada, pasan dos cosas. Claro, el presidente tiene 3 meses que manejarse con decreto. 6 meses se disuelve la asamblea, pero como va a ser, él me lo ha dicho que quiere ser candidato, va a tener que encargar la vicepresidencia. Y ahí vienen las dos cosas. Si el vicepresidente... ¿Por qué tiene que encargarla? Tiene que encargarla. Porque va a... Bueno, no me acuerdo si la ley electoral te permite, Si si tú vas vas en la misma cargo. dignidad no tienes que encargarlo. Presidente. Sí, no Sí. tienes que Ok, encargarla. déjame- Igual Espera. hubo unas modificaciones, No. tarea pendiente, pero supongamos que tiene que encargar. No me he explicado, no sabes a dónde voy. El presidente encarga. Es una licencia el que pide. La que pide el quiere presidente. pedir En la licencia. época de campaña pide Sí, licencia. estoy hablando de la muerte cruzada. Tú tienes 10 días después, el presidente disuelve la asamblea, el CNE tiene que convocar elecciones. Okay, presidente, 90 días porque se va a reelegir. Estamos hablando en el caso que se Va a intentar. Él se quiere reelegir. Ya. Así es, va a intentar. Y tiene 90 días, porque 90 días, porque eso es lo que te manda el Código de la Democracia. El vicepresidente asume los últimos 90 días. Esto te da como consecuencia, Carlos, y esto es: 1, el vicepresidente no puede ser candidato, no puede ir como binomio. Y 2, tienes que elegir un nuevo binomio si se elige el presidente. Y no, y esta es la otra parte, porque aquí hay dos consideraciones constitucionales. La reforma que se hizo para el año 2025 respecto a ser binomio hombre-mujer, si hubiera muerto cruzada y el presidente se decidiera a ser nuevamente candidato, no cumple, porque no se da, sino en el 25. ¿Te parece? Pero yo parto de un punto de más, que creo que es el más importante. Yo no veo sostenibilidad jurídica a la muerte cruzada. Ok. No significa que el presidente no tiene derecho. Yo he defendido públicamente escuchado. de que el presidente hasta el último día del tercer año de mandato tiene la potestad de emitir la muerte cruzada, ¿ok? No estoy discutiendo si puede o no puede. Yo lo que digo es que si luego de que ejecuta la muerte cruzada va a ser sostenible. Cuando digo sostenible significa que... Calle caliente. No, ni siquiera calle caliente. ¿Ya? Eso va a llegar a la Corte Constitucional, porque van a decir, un grupo de asambleístas va a decir, este acto fue inconstitucional, ¿ok? Y la Corte va a tener que mirar ese acto del presidente de la República. La muerte cruzada no es de libre ocurrencia.
la muerte cruzada tiene causales específicas. Una derogación de funciones que la tiene que ver primero la Corte, es la única que necesita dictamen, entonces esa no la va a ocupar. De ahí tiene el presidente, dentro de las opciones que le quedan es la conmoción interna o grave crisis y la obstaculización del plan de desarrollo. ¿Ok? Vamos ahí. Conmoción interna y grave crisis. Conceptos jurídicamente indeterminados, ya no. ¿Por qué te digo ya no? Porque la Corte Constitucional en todas estas revisiones de los estados de excepción ha ido definiendo qué significa grave conmoción, grave crisis interna, y es muy complejo, yo te diría casi imposible, pues ahorita decir que estamos en una situación en la que la Corte dice, con los conceptos ya emitidos por la Corte pueda caber. Entonces al presidente le han dicho, vámonos por la obstaculización del plan de desarrollo. Ahora, hay una figura en derecho que se llama desvío de poder. Desvío de poder significa que tú utilizas una figura que está prevista para estas causas, para otros temas, ¿no es cierto? Le das la apariencia de que puedes. Un presidente... Una simulación. Un presidente que ya tiene dictamen de admisibilidad de la Corte, próximo a ser destituido dentro de un juicio político, la sospecha de que estás haciendo desvío del poder es al 99%. Entendido. ¿No es cierto? Estás utilizando la figura de la muerte cruzada para evitar que te destituyan. Por la boca de él mismo. Se ha dado declaraciones a la prensa internacional diciendo, si yo veo que no tengo los votos, voy a aplicar la muerte cruzada. Carlos, estás reconociendo que que están diciendo, y ayer por eso comencé con esta parte, asumiendo. Ayer hemos tenido, y varios constitucionalistas que tenemos, incluyendo al querido amigo Rafael Ollarte, que lo tuvimos acá, el presidente puede ir a la muerte cruzada, tiene posibilidad, sí. Nosotros siempre creímos que debió haber sido antes del juicio. Siempre creímos, incluso por un tema hasta de conciencia, de moral. Pero ayer el subsecretario jurídico me ha dicho, una vez más, que no hay necesidad, si usted convoca a la Corte Cruzada, de ir a la Corte, sino directamente. No, es que solo una tiene dictamen previo, pero las otras tienen control posterior. Ex post. Entonces, y en el ex post. Ellos no están tomando en consideración que la Corte te pueda tirar abajo. Es que obvio, porque tú vas a... el ex post, la Corte va a decir, a ver, lo que usted me tiene que fundamentar tan bien que me quite la sospecha de que usted no está desviando la figura para evitar el juicio político. Es decir... Ya, ahora, la única que le queda es el plan de desarrollo. Ajá. Yo te pregunto, en la Constitución está definido lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. ¿El presidente ha tenido presupuesto o no? ¿La Corte, la Asamblea Nacional le ha bloqueado el presupuesto o no? ¿La Asamblea Nacional le bloqueó su reforma tributaria o no? No. Hay unos bloques que... sí, pero en esos... Él acusa que ha habido un bloqueo. Hablan del tema de la ley de educación. Por ejemplo, solo el Partido Social Cristiano. ¿Sabes cuántas veces ha votado a favor de leyes presentadas por el gobierno? 11 veces. 11 veces. ¿Sí me explico? Sí es potestad del legislativo aprobar o no una ley. Aquí estamos hablando de un bloqueo. Un bloqueo es si tuvieran cerrado la llave de presupuestario. Permítame para ser didáctico. Es decir, para que me vean y nos escuchen, lo que está diciendo Carlos de Tomaso es que si se diera la muerte cruzada, estamos hablando en el eventual caso que el presidente, como lo ha dicho, vea que no tiene los votos, lo ejecute, esta se va. Sí. Pero los asambleístas que no se quieren ir a su casa van a decir, me han afectado mis derechos, presento una acción. Se les va su cuchara, ya van a decir, no, mientras nosotros tengamos un recurso constitucional, y van a seguir coexistiendo en una verdadera desgracia para la institucionalidad. Caos jurídico y nacional. Entonces, pero con mucha verdad lo que dices, va a ser finalmente la Corte la que dirima. Sí, y la Corte va a ir a mirar, a ver, demuéstrame el bloqueo. Yo les pregunto a ustedes, demuéstrenme el bloqueo. Esta que estás diciendo es de las más bacanas. Es que yo no creo que se van por ahí. Yo creo que se va por grave conmoción nacional, y yo podría argumentar lo siguiente. Ya anunció el presidente que se iría por bloqueo de su Plan Nacional de Desarrollo. Pero suponte que nos dé la sorpresa. ¿Cuántas cosas ha anunciado el presidente y no ha hecho? Suponte que va por la sorpresa. Conmoción nacional.
situación en la que gravemente se afectan los derechos constitucionales de los ciudadanos en gran proporción nacional, porque es conmoción nacional. Te estoy diciendo lo que define la Corte. Y que no puede ser resuelto por los medios ordinarios y una serie de elementos. La Corte, ¿cuántas veces le ha tirado abajo los estados de excepción? Como unas 5. Pero Ya, dime ¿por qué? Porque no ha podido demostrar la conmoción nacional. ¿Sí te das cuenta? Totalmente. Entonces, estando con la destitución al vilo, que tú dices, hay conmoción nacional, cuando ya la Corte ha sido durísima en los estados de excepción, yo creo que se va a caer ahí. Sin estar totalmente de acuerdo, pero déjame seguir en la línea de tu razonamiento. El presidente tira el decreto de muerte cruzada. Sí. Tiene que ejecutarse inmediatamente. Sí, la Asamblea va a decir desacatamos, no importa lo que... La Asamblea no puede declarar inconstitucional el acto del presidente. Sí, pero digamos que el presidente, antes de tirar ese decreto, esto ya es un acto de poder, ya tiene que llamar a las Fuerzas Armadas, al Comando Conjunto y decir, voy a dictar este decreto. ¿Quién lo tiene que hacer viable? Es rodear la Asamblea Nacional. Es probable, y la Constitución dice que deben ser obedientes. Ya. Fuerzas Armadas y Entonces policía. Y desalojan, Rodean. presentan Perfecto. la acción. A la tarde presentan la acción en la A Corte la Constitucional. tarde, y la Corte, y queda disuelta la... Sí, queda la disuelta por horas. ¿Por qué? Porque... ¿Qué tiempo tiene la Corte? No, es que ahí hay algo importante, pues. Las demandas de inconstitucionalidad tienen medida cautelar de suspensión del acto. La Corte tiene la potestad de, mientras analiza el caso, suspender temporalmente el acto. Es decir, que la Corte puede, en primera providencia, suspender la muerte cruzada mientras resuelve. Y volvió a la Asamblea. Estamos hablando de que se arma un caos parecido a la noche de los tres presidentes. Yo te tengo que dar pero qué el interesante. análisis jurídico, no de calle. Yo no estoy hablando además la calle que va a estar que arde. Yo te estoy hablando la batalla jurídica. Y ahí va a ser ¿quién se vuelve árbitro de la paz y de la guerra? Vuelvo a decir. Sí. Las Fuerzas Armadas. Sí, pero las Fuerzas Armadas es tranquilo, porque Esta vez ellos van a destituyen, dicen, perfecto, señores asambleístas han sido destituidos. Se fueron. A la tarde la Asamblea presenta la demanda, a los 2 días la Corte dice, aceptamos la demanda al trámite, vamos a suspender como medida cautelar la muerte cruzada. Estoy poniendo hipótesis, por favor. Ya. Y volvió a la Asamblea. Y la Corte no puede suspender el juicio político. Y en esa vuelta de la Asamblea continúa el juicio político y lo terminan destituyendo. ¿Qué tal? Y en definitiva, el que se va a quedar con el que se va a quedar en la presidencia es el vicepresidente que asume. Es muy difícil la situación jurídica. Esto va a ser una batalla jurídica en la Asamblea. Ahora vamos a la siguiente figura. Sí, vimos algunas. Destituyen al presidente. El presidente no ejecuta la muerte cruzada. Destituyen al presidente. El presidente también puede ir a pedir control ex post, como tú le dices, control posterior. Puede decir, en ese proceso de muerte cruzada, de juicio político, violaron el debido proceso y las reglas que ustedes dijeron como Corte Constitucional. Ahí quería llegar. Detente un ratito, porque no quiero llegar sin analizar lo que acaba de decir. Perfecto. Fernando Villavicencio, ¿Sí? Todos los días está diciendo, señores miembros de la comisión, aténganse a lo que está diciendo la Corte. Y así es. Y los está llamando, señores de la Corte, venga a hacer Está control. dejando constancia. Está dejando constancia Y de... lo hace, pero permanente y Por eso es que no fuertemente. quiero avanzar sin llegar a esto. Él va señalando caminos, prácticamente para decirle si llegan a una resolución que no se enmarca dentro del camino trazado por la Corte. Señores Corte, por favor, controlen la constitucionalidad, porque si sucede algo, esto no está bien. ¿Estamos en la línea? Él está creando los precedentes. Mira, hay una norma en derecho constitucional que te dice que cuando en un debido proceso te afectan derechos, tienes que ir denunciándolo dentro del proceso, no al final, dentro del proceso. Y eso es lo que está haciendo. Está diciendo, se está alterando lo de la Corte, se está alterando lo de la Corte, se está alterando, preparando camino para que si se llega a dar, puedan decir, señores, Corte, yo denuncié la afectación al debido del proceso en este día, para que lo analicen. Y la Corte también puede analizarlo. Hay un control posterior de todo acto de autoridad pública. Solo hay una autoridad pública que no pasa a control constitucional posterior. ¿Quién es? La propia Corte. Nadie controla los actos de la Corte. Y es como debió ser. No, y así lo pensamos y así lo hicimos. El resto. No tiene control político. Todo acto de autoridad pública puede ser
pues demandado en su inconstitucionalidad. ¿Y ese Los de la escenario Asamblea, cómo sería? los de la Asamblea, los del presidente y los de la Corte Nacional de Justicia también, Ya. las sentencias. Entonces, digamos, el presidente es destituido, presenta su acción. Sí, presenta su acción. Asume el vicepresidente. Por ahí es. Sí, claro. Esa Y es. ipso iure. Sí, Y eso pero el es- presidente presenta y lo mismo, así como acabo de decir, la Corte podría en la primera providencia expedir una medida cautelar diciendo voy a suspender la destitución del presidente mientras analizo si hubo violación del debido proceso o no. Y entramos de una espera, con presidente de vuelta. Ha vuelto Lazo. O en sea, ese- imagínate el relajo. Claro, o que sea, esto a ver, es. Pero La eso es lo que incertidumbre. va a pasar. La Te estoy incertidumbre diciendo lo que va a vamos pasar. vivir. Porque es obvio, el que salga destituido va a presentar una acción constitucional. Pero, Carlos, a ver, para tener claro, en verdad, tú me has dejado, pero... A ver, en este proceso donde hizo Más. alusión Ramiro Fernando Vicencio, que apela y apela Sí, y apela, sí, le está sí. diciendo, corte, por favor, Sí. tomen atención. Sí. ¿En qué momento ellos envían toda esa observación a la Corte Constitucional? Lo pueden- ¿Antes del juicio político o Lo después del pueden juicio enviar político? desde ahorita, pero eso va a ser realmente cuando tenga validez, cuando ya ocurra la decisión final, lo van a presentar todas estas advertencias como pruebas de que hubo violación del debido proceso. ¿Sí me explico? Está creando prueba. Ya. Está generando las pruebas. ¿Por qué te digo que cuando al final es cuando va a tener validez? Porque la propia Corte en su dictamen dijo, durante el proceso no puede intervenir ningún juez de la República, ni siquiera esta propia Corte. Eso lo dijo en un párrafo, sí, es expresamente, verdad, que ya a sí. mí me llamó la atención, Sí, eso es así raro es. que diga. Entonces, ¿qué te está diciendo la Corte? No vamos a hacer control constitucional durante el proceso. Hasta ahí. Después del proceso sí. No, la Corte no puede negar, analizar el debido proceso después. Y lo que estás diciendo, saquémoslo un ratito del lado jurídico. Aquí hay dos partidos que están jugando en este asunto. Dos movimientos políticos que tienen intereses partidistas, porque así es la política. No vamos a hablar de lo jurídico. El uno quiere que haya muerte cruzada y el otro quiere que el vicepresidente termine su periodo. Y también juega la política, no en lo jurídico, pero en el total, en el argumento. Por lo tanto, lo que está haciendo Carlos de Tomaso, Ramiro, Enrique, amigos que nos ven y nos escuchan, lo que está haciendo es hacer una clase didáctica de la que podría ser. Y si solo nos sometemos a ella, vamos a hablar de no de política, sino de lo jurídico. Lo político juega alrededor. No, yo ni siquiera te estoy hablando Claro. de lo que va a pasar en la calle. ¿No? Porque yo te digo, ejecuta la muerte política. ¿Quién lo defiende a Guillermo Lazo salvo las Fuerzas Armadas que deberían defender la institucionalidad? Pero vas a tener una calle ardiente por UNES, socialcristianos menos, pero UNES y Pachacuti. y el movimiento indígena. Eso va a ser insoportable. Yo había pensado un escenario en el que el presidente, ojo, sabiendo que se puede, es para mí 99% de probabilidades que, 1% de probabilidades que la Corte acepte la muerte cruzada. Ese es mi análisis. vista. 1% de posibilidades que llegue la Corte a aceptar que en medio de que estás contra la soga no has desviado la Carlos, figura. pero te siguen diciendo, Desvío yo de sí poder. estoy claro lo que dices, pero ayer una vez más, y cuando tú hablas con la gente del gobierno, te dicen los abogados del gobierno, los juristas que son cercanos, que no necesita. No, es que estamos de acuerdo en eso. ¿Estás de Es que acuerdo estamos en de acuerdo eso? en eso. Yo no te estoy diciendo Tú que estás necesite- hablando posterior. El posterior. No te está negando el derecho, No, te yo está estoy diciendo que no solo tienes justifica que la ir causal. Por la causal de arrogación de funciones. El resto no tienes que ir. Puede el presidente, como él dice, puede cargar aquí el decreto. Yo lo que te digo es la sostenibilidad posterior. Es decir, esto es más claro que el mismo hecho, lo que viene después. Lo que viene después es que los afectados van a presentar una acción y la Corte la va a analizar. Siempre un ejemplo vale. Dale. No es lo mismo casarte que consumar el matrimonio. No, pues, así es. Exacto, la sostenibilidad. Entonces, bueno, yo había pensado un escenario. Suponte tú que el presidente, a mí me parece un escenario racional. Mira, suponte que el presidente ejecuta la muerte cruzada y como sabe que la calle va a arder, el presidente dice, una hora después, para darle paz al Ecuador, presento mi renuncia para que el vicepresidente Borrero haga este periodo de transición. Y apagas la calle. Y puede ser candidato. ¿Sí me explico? Ese también puede ser un escenario. Muerte cruzada, más una hora después renuncia para que haya tranquilidad en este periodo de transición. No lo veo el presidente Lazo. Yo tampoco. Nadie pero lo estamos ve. haciendo elucubración. Nadie ve. Dice que por la personalidad del presidente, el presidente no va a renunciar. ¿Sabes lo que yo veo? Todos lo conocemos aquí.
creo que fue compañero tuyo, Henry, yo veo que ya no tiene, por lo menos a hoy día, no tiene los votos para destituirlo. No tiene los votos. Está Izquierda Democrática, partido en 3, Pachacuti que está perdido en 2. Se habla de que el Partido Social Cristiano por ahí le ha ganañado unos 2 y que de UNES ha ganañado Pero como 2. son muchos votos, 92 votos son los que se necesitan. Son Claro. muchos votos. Por eso, en una conversación que hemos tenido aquí siempre con Eduardo y con amigos del entorno presidencial, digamos, para que esto sea manejable, tiene que tener abajo de 92-15 por lo menos, para que tengan una tranquilidad aparente de que no va a suceder. Y alguna vez aquí, cuando Henry era nuestro panelista, nos dijo una frase que a mí me ha quedado grabada: los votos se cuentan después. Claro. Como también el tema que dice Fernando Villavicencio, para acotar respecto a lo que se puede tratar, no, viene después. Así es, entonces... Es el panorama muy... Ahora, déjame decirte algo adicional, ya, para ahondar a mi tesis, ¿ya? Quien lidera o quien lideró el voto de mayoría fue el magistrado Alí Lozada, ¿ya? Presidente de la Corte. Presidente de la Corte. Constitucional. Si tú ves el fallo, ese fallo es de Alí Lozada. ¿Por qué? Alí Lozada, su expertise es la argumentación jurídica. Discípulo de Manuel Atienza. Él coordinaba los másteres de argumentación jurídica de Manuel Atienza. Entonces, él lleva a la mayoría de la Corte a hacer una metodología, porque cuando tú ya decides que separarte del precedente anterior y decir, la Corte sí tiene derecho a mirar de qué lo acusan al presidente, que fue un paso que dio la Corte en su dictamen, distinto al que hicieron con Glass, que dijeron esto es solo revisión de forma. Luego había que decidir cómo analizamos el contenido si la ley te prohíbe analizar pruebas. Y Alí Lozada les plantea y dice, vamos a hacer un análisis de lógica, de argumentación. Distinto a lo que hicieron los 3 votos salvados, que hicieron un análisis de si la acusación coincide con el delito. Yo más soy de esa línea. Alí Lozada es un experto en argumentación jurídica y narrativa. Y así va a mirar el decreto de muerte cruzada, bajo un análisis de lógica argumentativa y de lógica de narrativa y de realidad de que no estés haciendo un desvío de poder con una narración falsa. Y en ese examen, pues, donde van a ver si estás falseando la realidad. Sacar un sofisma, dices tú. Claro, para tratar de probar de que estamos en una de las causales por las que puede ejecutar, tienes al profesor más radical, experto en argumentación jurídica. ¿Se me explico? Muy, muy jodido. Él en su forma es experto en todas las técnicas de argumentación falsa. Yo me gradué con ellos. O sea, por eso sé lo que te digo. Entonces, estás frente a un experto en argumentación y construcción jurídica al que vas a tener que entre comillas, ¿no? Derrotar para convencerlo de que no estás desviando el poder porque estás a punto de ser destituido para sacar a última hora. Para mí, ¿cuál era el timing del presidente en la muerte cruzada? Antes del juicio. No, antes del dictamen. Claro, pero lo hablamos 1000 veces aquí, por ¿Sí me supuesto. explico? Cuando todavía no sabía si iba a pasar o no. Ahí era el momento. Ahí. Ahí era el momento. Pero entonces estamos hablando de la singularización en estos momentos, tal cual. No, estamos hablando de, O sea, de me cómo refiero el al hecho. presidente va a argumentar en su decreto ya. de muerte cruzada Correcto. de que estamos en una de esas causales. Ya. Y vas a tener al frente al más experto de los expertos, Ya. profesores de argumentación. Ya, correcto, comprendido. Con este escenario, entonces, deberíamos pensar que viene Carlos de Tomás Una batalla jurídica. Una batalla jurídica más allá de las calles. Sí. Una batalla que además no va a tener resultados inmediatos, sino mediatos, porque Sí. mientras argumenta el uno y el otro van a venir 10 recursos. Y por eso también ves que muchos constitucionalistas de los citados no van a participar. No. Porque saben lo que se viene. Esto va a ser una batalla jurídica, lo dije ya hace días, post acto, post destitución o post muerte cruzada, esto no termina. Hay un tema, tú que eres un hombre leído, igual que todos ustedes, los que están en la mesa y los que nos ven, de algún autor importante, siempre tomo en consideración uno de sus libros que se llama La venganza de los poderosos, en el que se habla de la antipolítica. La antipolítica es vendida por quienes no quieren
que la gente hable ni se meta en política para reinar ellos. ¿Y a qué me refiero con lo que voy a decir? Es que lo que está señalando no lo ha dicho así nomás nadie, lo que viene posterior a lo mismo. Y en esta misma dirección, el problema es, ¿quién cree o quiere venir a un país a invertir? Estoy hablando de afuera con este problema. ¿Quién se quiere comprar un carrito? ¿Quién quiere hacer un negocito? ¿Quién quiere hacer una publicidad? ¿Quién quiere contratar a un abogado si no es porque es necesario? Lo viví en un caso particular hace una semana. Veníamos trabajando en una inversión extranjera con un cliente de una inversión extranjera importante, una adquisición empresarial, etcétera. Se cayó. Entonces, vas a Dijo, vivir un caos. punto de espera hasta ver qué pasa. En el Fondo Monetario Internacional cerró la llavecita y dijo, vamos a ver qué pasa, pese a los esfuerzos del ministro que fue allá, que sí obtuvo por otro lado unos fondos. Es que eso es lo que pasa. Eso es lo que, mira, es que ¿quién piensa en la gente? Claro. En medio de esta crisis política, esto de que sí, que yo aquí estoy diciéndoles lo que va a pasar jurídicamente, te están extorsionando en la calle, no podemos salir a trabajar, no tenemos esta preocupación de cuál es nuestro destino, de qué es lo que viene, no funcionan las cosas. A mí sí me da... Yo usé el otro día una palabra y la busqué en el diccionario a ver si era lo que quería decir. Es correcto. Estamos de una desolación. Es un sentimiento de angustia y tristeza. Esa desolación. Angustia y tristeza. Te entiendo. Y para ponerla a manera que ustedes nos puedan entender, amigos, porque a mí me enseñaron cuando estudiaba esta profesión que estudiamos, que hay que hacer que te entienda un niño de primer grado y un anciano. Claro. Yo sentí desolación algunas veces en mi vida. Una de ellas, la última, sí, desolado, cuando se murió mi mamá mía, porque me sentí totalmente abandonado. Eso que estás diciendo tú, que no tenía nadie. Huérfano. Esa es la palabra. No, esa desolación que hasta te lleva a mirar otros aires. Sí. Diciendo, porque esto no... ¿Hasta dónde? Esto no funciona. Oiga, hay extorsión a todo tipo de mini chiquito. Es más, yo le diría que más hay al chiquito que al grande que ya tiene un murito y tiene una puerta y una garita de seguridad. Es al que está atendiendo en la calle. A ese lo están porque no tiene esa protección. El que está en la total indefensión. Y eso es lo que a mí me entristece, porque todos los días tienes que abrir la puerta con ese miedo de que si terminas, les contaba, el otro día salgo del centro casi 5 de la tarde, eso era, Dios mío, como que fuera a haber feriado, como que fuera ese 30 de diciembre que ya todo el mundo se quiere ir a la casa, estar con su familia, sí. La gente vuela. Y además hay temor social, que es una... Y fíjate lo que a mí me da más angustia, además, ver lo que pudiera venir. Yo les preguntaba el otro día en un panel, ¿quién es el que gana con la muerte cruzada? No hablamos del país, no. Políticamente, ¿quién es el más opcionado UNES. para llegar en 6 UNES. meses a ganar las elecciones? UNES, ¿no es cierto? Eso es lo que él busca. Totalmente. Ok. Y le vas a dar lo que él busca. Totalmente. Le vas a dar lo que él busca. Sí. Ok. ¿Qué es lo que ha planteado el presidente Correa? Que te mandé el artículo ayer. Ir a la... lo vi muy bien, Ir a una asamblea constituyente. Sin ir por la Corte Constitucional. Con una consulta popular, pasándose por alto a la Corte Constitucional, como lo hicieron la vez pasada. ¿Se acuerdan que destituyeron a la asamblea, los manteles? Lo mismo. Y ya hay una estrategia. ¿Qué es lo primero que ya ha cooptado UNES? El Consejo Nacional Electoral. Porque si tú tuvieras un Consejo Nacional Electoral y un presidente te manda una consulta popular sin pasar por la Corte, ese Consejo tiene que decir, no señores, yo no puedo convocar esto necesita dictamen de la Corte. Toda consulta popular, sin excepción, toda. Tiene necesariamente así sea de dictamen la asamblea, toda necesita ir a la Corte Constitucional, dictamen previo obligatorio. Si tú ya tienes un Consejo Nacional Electoral, es probable que te digan, convoco y cuando tú convocas e inicias un proceso electoral, ¿quién es la máxima autoridad? Consejo Nacional. Y destituyó la otra vez a 56 diputados, ¿sí se acuerdan, no? Sí, señor. Claro. Porque todo el que bueno, entonces eso es lo que se visualiza. Y vamos a nosotros, al menos yo estaré defendiendo a la Corte de la institucionalidad, pero hay una posibilidad de que esa vaina se convoque, hayan elecciones a constituyente y adiós. Adiós, país. Una consulta de la audiencia, Carlos. Julio César Benítez Grant me comunica.
que si bien habrá convulsión social por este tema, pero también habrán los otros, y es verdad, hay ciudadanos y ecuatorianos quienes no están dispuestos a ceder la patria, es lo que escribe aquí. Es decir, si salen a protestar, también habrán quienes los repriman, y no precisamente la policía. Entonces, sí es un poco lo que tú estás señalando. Sí. Se vienen días de convulsión, días no muy tan solo difíciles. por los que protestan, los indígenas, Claro, sino y también la y sociedad mira que civil. Ni siquiera hemos estado, ni siquiera hemos metido la calle, porque en la calle hay cierta sensación de que mientras más se acerca el juicio político se están dando más amenazas, ¿no? Y es un elemento que yo lo dejo fuera. Ni siquiera lo voy a mezclar. Pero lo que se viene es eso. Es una batalla jurídica posterior a cualquiera de los actos que se den, con una corte constitucional que va a ser la que defina, y vamos a ver si hay la altura política para aceptar lo que la corte al final decida. Así es. Yo me quedo absorto con todo este escenario, Sí. que no lo había Sí, yo lo vi ayer. Que no. visualizado tan claro como lo explicas, y veo dos salidas antes de que suceda un escenario como el que dices. Primero, que no tengan los votos en la Asamblea para destituir al presidente, pero igual está asumiendo un riesgo de la votación. Claro. Y segundo, un acto de desprendimiento que tampoco lo veo en el presidente de la República, que ceda el poder. Mira, los votos son bastantes. Sin duda al país lo que más les conviene es que cualquier presidente, no personalicemos, cualquier presidente termine su periodo. ¿Ok? Eso es lo que más le conviene en todo sentido a la economía, etcétera, que se dediquen, eso sí, a hacer la gestión que deben en seguridad, en salud. Bueno, son muchos votos. Yo creo que los votos, ¿sabes cuándo se van a saber? En ese momento. Sí, yo coincido. En Igual. ese momento. Sí, igual. Y recuerda que hay reorganización de las asambleas, Claro, ¿no? incluyendo no solamente autoridades, sino también de presidentes y vicepresidentes de comisiones, de todas las comisiones. O sea, Yo que he seguido la política. Tú sabes cómo termina después de que cuentas los votos. eso se lo he escuchado decir también. A Henry nos lo dijo aquí cuando era panelista, los votos se Punto. encuentran después. Y me acuerdo tan claro, Eduardo, y esto lo vivimos tú y yo de cerca, cuando en el Congreso del año 97, febrero del 97, había la lucha por destituir y no destituir al presidente Bucaram. Sí, señor. Sí, pero Y con no otro se marco. No, con otro marco, fue una arbitrariedad. Yo Solo sé, esto. Absoluto. pero Absoluto. todos esos marcos fueron ya resguardados en esta Constitución. Claro. Fíjate que la destitución por incapacidad mental, ya esta Constitución te dice certificada por 3 médicos. Yo no me refería a la comparación al marco jurídico que No, yo entiendo, es político. era el tema político, el tema de la votación, que no supieron nunca, y cometió un grave error el presidente Bucaram, que fue confiarse. ¿Ya? Y aquí lo aceptó Paco Moncayo públicamente. Aquí alguna vez dijo que fue un error de él, pues nosotros lo vimos. Y Realmente. sigo viendo, aunque usted diga que el fiel de la balanza es la Corte Constitucional, yo siempre diré que el fiel de la balanza es el Consejo de Generales y Almirantes. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, ya en lo político, práctico. histórico, figurativo, ¿no es cierto? Si estamos en un campo del derecho, la Corte es la gran sustentadora de lo que vaya a pasar. Si estamos hablando en el campo de los hechos, sin duda las Fuerzas Armadas es la que ha decidido al final el dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. ¿Se acuerdan de esa famosa rueda de prensa? Queremos anunciar que hemos quitado el respaldo al presidente. ¿Sí se acuerdan, no? Claro. Y yo le voy a contar algo. En la caída de Bucaram, ¿usted sabe dónde se hacían las exposiciones jurídicas de los abogados de Alarcón y de los abogados de la doctora Arteaga? En el Consejo de Almirantes Generales. Ahí se hacían las Y exposiciones una más. jurídicas. Si vamos un poquito a la historia, Velasco siempre fue una víctima. Velasco Ibarra siempre fue una víctima de los militares. Igual que es el caso de Bucaram. O sea, no te puedes confiar tampoco porque ellos juegan un partido. Ahora quedó pendiente la pregunta esta del binomio de la A ver, reforma. Mira, ahí, para el presidente Lazo en particular, recuerda que él tiene el derecho constitucional a reelegirse. Total. ¿No es cierto? Si tiene el derecho constitucional a reelegirse, pues, y si estuviera ya vigente lo de esta fórmula de binomio compartido, simplemente él tiene que poner una vicepresidenta, candidata a vicepresidenta mujer, pero él tiene el derecho a reelegirse, él. Perfecto. Pero esto es de 2025. Es decir, si hubiera muerte cruzada y tienes elecciones ahora, No aplica. no te aplica. Es Claro. lo que estoy diciendo. Es lo que No dije. sé, habría que ver ya el detalle de cómo dice la frase. Si dice 2025, dice desde las próximas elecciones, ¿no? Habría que ya mirar
Tenemos que mirar cómo dice exactamente la frase de la norma. Si dice próximas elecciones, sí aplicaría. Si dice desde las elecciones 2025, no aplicaría. En ese caso, todo esto vuelvo todo que es una elucubración. Se han quedado preocupados, veo. Ramiro, no, es que yo estoy procesando el tema. O sea, a mí me gusta yo lo vi ayer, me quedé. Yo estoy procesando el tema y veo harto complicado y veo que el escenario político, y me voy a ratificar en lo que digo, la Corte podrá decir lo que sea, pero los hechos terminarán siendo juzgados por el estamento militar. Y el presidente tiene que saber que en los militares no se puede confiar, porque ellos juegan su partido. El presidente... Los presidentes, diría el yo. presidente... Pero fíjate que los últimos... ¿Cuál fue el último hecho grave donde pudo haber estado todo en manos de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública? El año pasado. El secuestro del presidente Correa. El día de la policía ese. Y lo sostuvieron. Pero eso tiene una explicación política. El presidente Correa tenía el 50% del pueblo atrás. Pero el presidente Lazo a duras penas tiene a su familia y ya se salió su cuñado también. Pues dejémonos de cosas. Pues. Es una situación muy compleja. Pero en todo caso, Carlos... Yo lo que sí aspiro, para dejar claro, yo sí voy a defender que sea bajo la institucionalidad la salida que sea. Ángelos, sumamos, ¿no? Todos. Somos hombres de derecho. Así absolutamente. Ya, pero no podemos ser ajenos a los hechos. Y los hechos a veces hablan más que el derecho. Y son dos cosas diferentes pero reales. Son dos cosas diferentes pero reales. Queremos la institucionalidad, pero tampoco queremos un vicepresidente con dueño ni un próximo presidente con dueño. Queremos que los dueños del Estado, del gobierno, sean los ecuatorianos. Te pido preguntar, Carlos, ¿este escenario es inédito en la historia política? Es que sí, porque sí es inédito porque el marco jurídico de la Constitución 2008 rige desde el 2008. Claro. Entonces, estamos teniendo un proceso grave político bajo unas reglas que nunca antes hubo en el constitucionalismo ecuatoriano. Ahora yo te voy a decir algo. El otro día pregunté, ¿lo ven a Borrero en un panel? Estaba Martín Pallares y estaba Carlos Ferrín. Les digo, ¿ustedes lo ven a Borrero renunciando? Supónganse que lo destituyen al presidente, ¿lo ven a él cumpliendo lo que ha dicho? Yo me voy con usted, presidente. ¿O lo ven a él diciendo, no, yo me quedo y asumo la responsabilidad? La respuesta de los dos fue, a Borrero no lo conocemos. ¡Wow! A Borrero no lo conocemos. Y por eso yo también te digo, no lo desestimes. Para nada. No desestimemos a alguien que no conocemos, que no le han dado la oportunidad ni el protagonismo. Y a veces esos personajes que parecen pasivos resultan ser personas de decisión, resultan ser personas con personalidad y puede hacer que nos sorprenda. A ver, hagamos un ratito de historia. Sé que estamos sobre la hora, pero en el caso, por ejemplo, de Palacios fue un desastre y una vergüenza. En el caso de Gustavo Noboa por eso te digo, lo extrañamos todos los días. Palacios fue un desastre, pero llevó el barco. Yo te digo, mira, lo hizo flotar hasta ahí. No, con todo respeto. Ya, veamos otro vicepresidente. Gustavo fue bueno. También Eduardo Peña hizo bien sus cosas. Sí, pero pongamos casos de los que Osvaldo asumieron. Hurtado tuvo sus cosas, pero buena entrevista ayer de Osvaldo Hurtado. Sí, pero llevó ayer adelante la democracia, que eso fue, y luego ganó el presidente Febres Cordero. Entonces, 2-1. Y mira, y Borrero no se ha quemado en discurso político, es decir, que tiene mucho más oportunidades, yo no digo de que tenga dueños, sino tiene mucho más oportunidades de que le den espacios de tolerancia. Entonces, yo digo, no digamos qué va a pasar, no lo conocemos, yo no lo conozco. ¿Tú crees que él está conspirando? No. Pero cuando tú asumes algo, mira, si tú asumes el cargo de vicepresidente de la República, lo asumes sabiendo que puedan haber circunstancias en las que debes asumir la presidencia de la República y tienes que estar listo. Y esa circunstancia no significa que estés conspirando. Claro, pero es que el caso de Palacio es que si lo viéramos a Borrero llamando ahí a tramitar los votos, no. El señor lo tengo más bien en un concepto totalmente bien. Carlitos, es que aquí hay dos cosas. Ni Gustavo Noboa ni Osvaldo Hurtado conspiraron. Se dieron las cosas. En el caso de Palacio sí. Desde el primer momento, aquí atrásito estaba el conspiratorio. Tú lo tenías acá. Pero hablemos las cosas como son. Toda la gente que me lo tenía aquí. Estaba acá nomás. Entonces, había harto carro parqueado ahí. Harto Velasquita iba por ahí. Entonces, es verdad, no me equivoco. Mira las diferencias. Y en el caso de cuando pasó el 30S,
Lenín Moreno estuvo en su puesto. Nunca dio un paso, ni más allá, No, no dio paso. Él fue en esa, al menos hasta ahí. Sí, Muy prudente. totalmente. Hasta ahí fue Qué leal. interesante. Solo te cuento una anécdota de Novoa. Pero sería importante estudiarle un poco la vida del Sí, vicepresidente no Borrell. sabes qué va a pasar. Gustavo Novoa me contaba que en esos hacía horas. Cuando apareció el triunvirato. Exacto, lo llama Juan José Pons, que era presidente del Congreso Nacional, y le dice: Gustavo, ¿va a asumir? Si el presidente Maguad cae, es mi obligación asumir. Ah, ya, solo quería saberlo. Sí. ¿Y dónde estaba Gustavo Novoa cuando haciendo la espera? Estaba en la casa del señor Bucarán. No. No, sí, discúlpeme. De Yo René esto lo Bucarán. compré de René Bucarán en Quito. Experto en petróleo. En Quito. No Ahí estaba le en llegó. una sala de espera de un aeropuerto con No, resguardo no. A de ver, defensa te de cuento la Fuerzas historia Armadas. porque la Sí. conozco en un minuto. Gustavo llegó, estaba en Guayaquil, estaba frente al Banco del Pacífico que quedaba la oficina del CONAM, de la reconstrucción de la costa. Sí. Ya, Sí. ahí le coge la noticia. Va a su casa y decide volar en un avión de la Armada Ok. a Quito. En Quito lo rodean cuando aterriza. Y su edecán va y le enseñan un telegrama, algún fax diciendo: hay que detener al vicepresidente. Y ahí sucede una suerte de confrontación y lo dejan libre. Y va a la casa de René Bucarán. Pero siempre lo protegió, ¿no? Siempre. Las La Fuerzas Armada lo... Armadas. Perdón, la La Armada. Armada. Y él siempre cita la Armada. Lo protegió y fueron a la casa de René Bucarán. Y a las 3 de la mañana le llaman a decir que el tema ha sido superado, que tiene que ir a la Recoleta, al Ministerio de Defensa, a asumir. ¿Por qué dice no al Palacio? Porque lo han dejado hecho un asco. Y hay que hacer limpieza. Fue en la Recoleta. Fue en la Recoleta donde Juan Manrique Martínez elabora el decreto 001, dijo, y él nos contó la anécdota, Sí, Eduardo y a sí. mí, en un papel que tuvieron que pegarle el sello del Ecuador y toda la cuestión. Bueno, Ahí está la historia. ahí está la historia. Ha Pero- sido un gusto volver Lo a la mismo, cabina gracias, y querido verlos. mío. Qué gusto de verlo y sobre todo Y me seguiremos atentos a lo que Por transcurra. gustó. supuesto. Y además lo mejor de toda la entrevista es la ubicación a los desubicados del equipo de la Vaca Lechera. Eso fue lo mejor. ¿Sabe que tenemos, abogado Mendoza, amerita un almuerzo Sí, extendido esto de Sí, aquí? sí, podríamos. Porque hay que ver muchos En lugar escenarios. seguro, almuerzo extendido. En lugar seguro. Tranquilo que yo tengo un lugar seguro. Bueno, Muy bien. Ya, Adelante. oiga, abogado Mendoza, Señor, solo me queda como conclusión yo solo que sé que nada sé. deben de evitar, deben conseguir los votos para que no lo destituya. Es decir, sacaste de tu diccionario la muerte cruzada. Lo acabo de sacar. Mira, y Ramiro lo ha Pero por el sostenido año y escenario. medio, claro, lo ha sostenido año y medio. Cuando Yo era hace 3 pertinente. meses. Ayer que yo lo vi también dudé. es que se ha dado la impresión de que la muerte cruzada Es la es salvación. una facultad de libre ocurrencia y no es reglada absolutamente. Supongamos que así sea. Volvamos a darle el espacio que se dé. Vendrán las acciones constitucionales y todo lo que se hizo se deshacerá. Volveremos y a la esto va Corte. a ser, pero una cosa de llorar. Y si ya tiene usted la hoja de ruta de la Corte y sabe la línea de pensamiento de los miembros, clarita está la respuesta. Muy bien. Gracias, Carlos de Tomaso. Querido Bolo. Así es, mi querido Eduardo, una vez más, y recojo las palabras de Carlos de Tomás y de Ramiro Cepeda. Las Fuerzas Armadas son determinantes, señores. Yo diría esta vez que no los pongo totalmente con su reflexión. Pienso que los hechos dirán. Y esto es más grave. Gracias, Carlos de Tomás. Pagamos el corte comercial y hasta que Virgilio González, él es el presidente.